Muy buen día para todas las personas que nos acompañan en este foro académico. En nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que sobre el compendio Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Estándares Interamericanos, nos va a hacer el honor de impartir la profesora Soledad García Muñoz, relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos distingue el día de hoy con su presencia el doctor Carlos Natareno Andayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, a quien nos va a dar un mensaje de bienvenida y a quien cedo la palabra. Muchísimas gracias, Enrique. Quiero en principio saludar a Soledad García Muñoz. La verdad es que es un honor tener a la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales el sistema interamericano. En realidad es clave, es esencial en la construcción de una nueva manera de entender lo que es la ciudadanía. Y para América Latina, para nosotros, los países que vivimos en un contexto social que es muy exigente, hablar de los DESCA es construir esa certeza de su existencia y su exigibilidad, además, conocer de primera mano cómo se han podido llevar a las instancias, a los órganos del sistema interamericano, es esencial. Por eso quiero reiterar a Soledad García Muñoz que el hecho de que nos acompañe esta mañana para la Universidad Autónoma de Chiapas es muy relevante, y decirle que todas las unidades académicas que trabajan en esta universidad pues estarían muy contentos de poder ampliar esta colaboración. Estoy seguro que este evento de esta ocasión pues marcará un inicio de una pues trascendencia importante en la formación y en la actividad de esta universidad, tanto en la formación de sus abogados, en la formación de ciudadanas y de ciudadanos, no solo en el ámbito del derecho, y además pues en las actividades que tiene la universidad en materia de derechos humanos. Así que, de verdad, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, y de verdad esperamos seguir contando con tu presencia en esta universidad. Muchas gracias, señor rector. A continuación, me permito dar lectura a una breve semblanza de nuestra distinguida invitada. La profesora Soledad García Muñoz nació en España y se graduó como abogada en la Universidad de Alcalá de Henares. Realizó estudios avanzados en derechos humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Vivió una época de su vida en Argentina, en donde asumió la presidencia de Amnistía Internacional. Fue profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, en donde coordinó el área de género y derechos humanos de las mujeres. Desde el año 2009 y hasta 2017 estuvo al frente de la Oficina Regional para Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Montevideo. Ha realizado consultorías en distintas agencias de Naciones Unidas, de la Organización Internacional para las Migraciones, de la Organización de Estados Americanos, entre otras. Desde julio de 2017 fue elegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ser la primera relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En el mes de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un muy importante compendio sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Compendio que le tocó llevar a cabo el trabajo, coordinarlo a Soledad, y que son una serie de estándares interamericanos que resultan de indispensable apoyo para estudiantes, académicos, investigadores en las áreas de derecho, humanidades, derechos humanos. Entonces, sin más preámbulo, le agradezco el día de hoy a Soledad la generosidad para abrirnos un espacio en la agenda y dedicarnos unos cuantos minutos para comentar sobre esta publicación tan importante. Por lo tanto, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, querido Enrique, por tus palabras, por la introducción y por darme la oportunidad de estar a través de este medio con las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, agradeciendo muchísimo esta ocasión en la cual puedo además presentar tanto este compendio como el mandato que tengo a cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera agradecer y reconocer muy especialmente la presencia del señor rector Faustino Natarén Andayapa, y decirle que por supuesto cuentan también con toda nuestra voluntad y nuestra disposición para estrechar los lazos con su universidad, que sé que está a punto de cumplir
50 años de existencia formal, y cuya universidad, cuya Facultad de Derecho de San Cristóbal de las Casas tiene más de 300 años, ¿verdad? Entonces, ciertamente que es un honor, es un placer para mí poder entablar esta relación con su casa de estudios y también pues dar una bienvenida muy especial a esta información que Enrique me compartía, ¿verdad? Sobre cómo las recientes reformas en su universidad han dado lugar a que los derechos humanos sean una materia omnipresente, ojalá, en todo su pensum y en toda la vida universitaria. Realmente creo que eso es un antes y un después para cualquier centro universitario y sin duda que va a aportar a la generación de profesionales, de personas investigadoras y académicas con más competencia, con más cualidades, no solamente científicas, sino humanas. Así que les felicito muchísimo también por eso y estimulo a sus estudiantes de cualquier materia. Siempre digo que los derechos humanos no pueden ser solo una cosa de abogadas y de abogados, porque hacen a nuestra existencia, ¿verdad? En realidad son un tema para cualquier persona por el hecho de ser persona. Y por eso que me complace también que esta intervención pueda difundirse en su casa de estudios, aunque lógicamente abordaré temas jurídicos que para quienes estudian Derecho en los distintos grados de su facultad, pues serán más familiares. También quisiera reconocer la importancia de este compendio, que es un informe temático que trata de sistematizar, que sistematiza todo el trabajo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de sus más de 60 años de historia en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por eso se llama estándares interamericanos y viene también a complementar los que por su parte ha producido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un documento que ha elaborado la oficina a mi cargo, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias al apoyo de la cooperación noruega a través de su oficina en México, precisamente en el marco de un proyecto sobre pobreza y desigualdad en Centroamérica y México con foco en movilidad humana que estamos llevando adelante con el valioso apoyo de esta cooperación. Junto con mi presentación, con esta exposición, yo quisiera también referir a todas y todos quienes me están escuchando al video de lanzamiento de este compendio que hicimos junto con la comisión y que contó con la participación de autoridades de la comisión, como también de renombrados expertos y expertas, para que puedan todavía pues, captar con más profundidad la importancia que tiene este documento. Como saben, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o DESCA por sus siglas, son derechos básicos para que todas las personas puedan vivir con dignidad. Y su desarrollo a través de las distintas acciones de los estados también es fundamental para cumplir con las obligaciones que sobre los DESCA pesan en materia de respeto y garantía que permitan a las personas su realización y disfrute de todos los derechos humanos, porque son derechos interrelacionados, interdependientes e indivisibles respecto de los derechos civiles y políticos, cuyo reconocimiento se ha dado de forma universal a través de distintas declaraciones y convenciones. Durante el 146 periodo ordinario de sesiones, en noviembre del 2012, la Comisión Interamericana decidió crear una unidad sobre los derechos económicos, sociales y culturales, la unidad temática DESC. Y en 2014 la CIDH adoptó la decisión de crear una relatoría especial sobre derechos económicos, sociales y ambientales, incluyendo los derechos ambientales. Este es, de hecho, el primer mandato en toda la OEA que tiene los derechos ambientales también entre los que se encarga de promover y proteger. Esta relatoría especial se puso en marcha en el 2017. Tuve el honor de ser electa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
para iniciar estos trabajos, y con esta decisión la Comisión buscó fortalecer en su estructura institucional la manera de profundizar y ampliar el trabajo con que ha venido realizando la promoción y protección de los DESCA en el continente. Esta oficina que tengo a cargo tiene independencia funcional, tiene un plan estratégico particular, ¿verdad? Que ahora mismo está vigente hasta el año 2023 y que ha venido trabajando también para cumplir con el plan estratégico de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra Relatoría Especial es la segunda creada por la Comisión en toda su historia y, como podrán imaginar, es un paso de gran trascendencia en la historia de los derechos humanos en la región. Así, la Comisión ha destacado lo fundamental que ha sido la creación de la Redesca para el fortalecimiento y el cumplimiento integral del mandato hemisférico de la Comisión, con apego al principio de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Este principio, este concepto de la indivisibilidad, de la interdependencia, que la comunidad internacional acuñó desde la adopción de la Declaración Universal y 6 meses antes, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes. En realidad nuestra región es pionera en muchos temas de derechos humanos, ¿verdad? Ya rescataban ese concepto de indivisibilidad e interdependencia. Sin embargo, con el correr de la historia y sobre todo como consecuencia de la división ideológica y geopolítica que imperó en el mundo en la denominada Guerra Fría, hubo como una especie de divorcio entre los derechos humanos, ¿verdad? Y por eso que se habla como de dos categorías aparentemente separadas o artificialmente divorciadas, que siempre digo, que son los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales, y también, como la Comisión se encargó de poner de relieve en mi mandato, ambientales. Romper esa brecha, esa división artificial entre categorías de derechos humanos es una de las tareas principales que nos dimos como oficina especializada de la Comisión en temas de esta. Y para ello también es muy importante, es muy necesario contribuir a generar una cultura de indivisibilidad de derechos humanos en la región. Y como parte de ese objetivo es también que produjimos este compendio en el marco de este proyecto del que les estaba hablando, que también viene gracias a los trabajos constantes de monitoreo que la Comisión y la Redesca llevamos adelante sobre la situación de los derechos humanos en los 35 estados que forman parte del hemisferio, con un foco cada vez mayor en DESCA, ¿verdad? Gracias a la labor principalmente realizada por nuestra Relatoría Especial. De esta función de monitoreo se observan distintas prácticas estatales que representan avances en el reconocimiento y en la implementación de los DESCA. No obstante, también se constata la existencia de importantísimos desafíos de diversa naturaleza a fin de asegurar el respeto y garantía de estos derechos, empezando por desafíos de carácter conceptual, ¿verdad? Porque a veces cuesta reconocer que los DESCA son tan derechos como los derechos civiles y políticos, que los DESCA no son derechos de segunda generación y menos de segunda categoría, que en realidad si vamos a la génesis del reconocimiento de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, vamos a encontrar tanto derechos civiles y políticos como derechos sociales, y por eso que es importantísimo también avanzar en la desmitificación de estos derechos como de una naturaleza inferior o no ejecutables o de carácter meramente programático. En ese ánimo es que también produjimos este compendio para demostrar cómo la Comisión viene dando respuesta a los desafíos DESCA en la región, cada vez con mayor intensidad, lo cual además se ha hecho imperativo porque esos desafíos se han visto agudizados precisamente por la pandemia del COVID-19, con la consecuente crisis sanitaria, económica y social, que está afectando de manera grave la vigencia del derecho a la salud y otros DESCA en el continente americano, como también los desafíos emergentes del cambio climático, que es otro de los temas prioridad de mi mandato. Y un elemento que resulta particularmente relevante en este concepto es la adopción
también, en este contexto, perdón, es la adopción en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean una serie de objetivos que los estados buscarán alcanzar hacia 2030. Y es importante destacar que una cantidad importante de esos objetivos están basados precisamente en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los que han sido reconocidos internacionalmente en instrumentos convencionales como en instrumentos declarativos, y en virtud de ello, dichos objetivos deben entenderse como un esfuerzo global que se alinea con la realización progresiva de los DESCA. Por eso que siempre me gusta visualizar la agenda de los ODS como una agenda DESCA, y también que llevamos adelante nuestra tarea desde Redesca y cada vez más desde la Comisión en su conjunto, con esa perspectiva del derecho humano al desarrollo y conectando con los objetivos de desarrollo sostenible que la comunidad internacional y el hemisferio americano también han convenido en alcanzar. Para la Comisión y para la Redesca, la enseñanza y el entendimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son imprescindibles para avanzar hacia su fortalecimiento y hacia su consolidación como derechos plenamente reconocidos en las Américas. Y por eso es que mediante la sistematización de los parámetros interpretativos que a través de sus distintos mecanismos ha desarrollado la Comisión Interamericana, nuestro compendio aspira a ser una herramienta que contribuya a mejorar el fortalecimiento de la legislación, de las prácticas, de las políticas públicas que los estados deben adoptar conforme a sus obligaciones convencionales interamericanas, y por supuesto también que contribuya a facilitar y hacer una herramienta para la mejor enseñanza del derecho de los derechos humanos y concretamente del derecho interamericano de los derechos humanos. Y en ese sentido, nuestro compendio pues constituye el primer documento donde se presentan las normas pertinentes y se incluyen fragmentos de jurisprudencia, de informes y de otros documentos emanados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia DESCA. Para esto hacemos referencia no solamente al Protocolo de San Salvador, que saben que es el tratado adicional al Pacto de San José de Costa Rica, específicamente centrado en los DESCA, sino que hacemos referencia, por supuesto, a la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 26, capítulo 3, refleja la obligación de los estados de adoptar medidas para el desarrollo progresivo de los DESC. También hacemos referencia a la Carta de la Organización de los Estados Americanos y a la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes, como a otros instrumentos interamericanos. El compendio recoge y sistematiza los extractos relevantes de los informes y de los documentos publicados sobre la materia a través de los distintos mecanismos de la CIDH. Y es importante destacar que el documento no es exhaustivo, sino que sistematiza los principales criterios, los que son más recurrentes o relevantes, sin pretender abarcar la generalidad de los mismos y tomando ejemplos de decisiones que contienen criterios vigentes y representativos, sin haber buscado que sea un compendio final, porque esta es una herramienta evolutiva que va a ir también ampliándose a medida que los estándares interamericanos en materia de DESCA generados en los mecanismos de la Comisión vayan evolucionando. Esta primera edición abarca fundamentalmente decisiones y documentos en materia de DESCA que han sido adoptados por la Comisión hasta septiembre del 2021. Otro de los objetivos del compendio es promover la implementación de los estándares interamericanos en materia de DESCA, en particular a través de su identificación y de su visibilidad. Y esto contribuye también a implementar los objetivos estratégicos de la Comisión conforme a su plan estratégico de nuestra Relatoría Especial, y por esto también que la Redesca elaboró este compendio para que el mismo alcance y con el propósito de brindar una herramienta de cooperación técnica que puedan utilizar los estados para las personas, instituciones, usuarias del sistema, para operadores estatales de políticas públicas, para magistradas y magistrados, parlamentarias, parlamentarios y otros funcionarios estatales como sociedad civil, movimientos sociales, sector privado, academia, expertos y por supuesto el mundo académico.
Explicados cuáles son los contenidos principales o la vocación de este compendio, quisiera ahora centrarme en su estructura. El compendio se encuentra dividido en 3 capítulos sustantivos, además de una introducción y de una sección sobre conclusiones generales. En lo que corresponde a los capítulos sustantivos, van a encontrar que el primero presenta el marco normativo y las obligaciones generales de los estados en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hacemos también un planteo conceptual sobre las características de estos derechos y su desarrollo a nivel normativo e institucional al momento actual en el ámbito regional interamericano. Por su parte, el tercer capítulo compila pronunciamientos y decisiones desarrollados por la Comisión y la Redesca en materia DESCA. Los hemos organizado en orden alfabético, están sistematizados y señalan la fuente de estos pronunciamientos. Y por otra parte, el capítulo cuarto representa una muestra sobre los estándares realizados por la Comisión en cuanto a grupos en situación de especial vulnerabilidad. En cuanto a la metodología, el compendio lo elaboramos a partir de revisar, de sistematizar, de analizar los criterios interpretativos desarrollados por la Comisión en materia de ESCA a lo largo de su historia, como les decía. En lo que respecta a los derechos laborales, también quiero hacerles notar que este compendio actualiza los estándares contenidos en el Compendio sobre Derechos Laborales y Sindicales de 2020, que fue el primero de los que elaboramos en Redesca, por lo que también les animo muy especialmente a todas y a todos a analizar este compendio sobre DESCA de manera conjunta con el previo sobre derechos laborales y sindicales. Hemos buscado presentar y consolidar una amplia cantidad de información en un instrumento único. Por eso nos centramos en el análisis de los pronunciamientos específicos de la Comisión y la Redesca, y para ello hicimos una revisión sustantiva y detallada de los informes de país, de los informes temáticos, de los informes anuales emitidos por la Comisión y la Redesca, de las medidas cautelares. Ustedes saben que la Comisión, que es el órgano principal de la OEA para promover y proteger derechos humanos, que tiene un mandato hemisférico, ¿verdad?, que alcanza a los 35 Estados miembros de la OEA, tiene por así decirlo, 3 grandes pilares de actuación. Uno, que es el de monitoreo, el de observar cotidianamente cuál es la situación de derechos humanos en todo el hemisferio. Otro, que es el sistema de casos y peticiones, con la posibilidad también de adoptar medidas cautelares, y un tercero, que es la promoción y asistencia técnica. Hemos dado un repaso por estos tres pilares del mandato de la Comisión para identificar estos estándares DESCA, y por eso les decía que hemos hecho un análisis de todos los informes de la Comisión y de la Redesca, de medidas cautelares, de informe de fondo, de casos enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también de resoluciones y comunicados de prensa que han sido emitidos por la Comisión y la Redesca, y hemos primado en todo ello el criterio del desarrollo sustantivo en cuanto al contenido o recomendaciones sobre el derecho en cuestión. También quiero señalarles la importancia que los estándares abordados en el compendio sean considerados en conjunto con los diagnósticos, estándares y recomendaciones formulados en el marco de otros documentos de la Comisión, en particular los que reconocen el impacto diferenciado y o agravado sobre los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente a las personas que se encuentran en situación de pobreza o de pobreza extrema, que son, yo diría que el mayor... la población de mayor preocupación para la Redesca de forma interseccional, ¿verdad? Redesca nace con la convicción que la Comisión también nos transmite de que estamos en el continente más desigual del planeta, y que eso merece una lectura graduada con lentes, ¿verdad?, de indivisibilidad de los derechos humanos. Y eso también requiere aplicar una perspectiva de género y una perspectiva interseccional, siendo capaces de identificar, en definitiva, quiénes son las personas que peor lo pasan, que más ven sus derechos humanos expuestos a ser violados, ¿verdad? Y por eso que el compendio también se ocupa de esa mirada
de igualdad de género, desde esa mirada interseccional, de identificar los estándares que la Comisión ha venido desarrollando en relación con estos colectivos. Hablamos de pueblos indígenas, hablamos de personas afrodescendientes, hablamos de infancia, hablamos por supuesto de las mujeres en su diversidad, hablamos de personas LGTBI, de personas privadas de libertad, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores, de personas en movilidad humana, y reitero, de personas con discapacidad y de personas que se encuentran viviendo en la pobreza o en la pobreza extrema, que son tantas y cada vez más, lamentablemente, en nuestra región. Por todo esto que digo, este compendio recoge los pronunciamientos y las decisiones de la Comisión y la redesca en la materia, agrupándolos tanto por derecho concernido como por el instrumento en donde se encuentra contenido el desarrollo normativo. Y de esta forma, el documento contempla los principales desarrollos que existen hasta septiembre del 2021, que es el momento en que hicimos el corte, constituyendo, por tanto, una primera sistematización que, como digo, sin pretender ser exhaustiva, pues refleja ampliamente el estado de avance en la promoción y protección de los DESCA en el sistema interamericano, a través de los distintos mecanismos de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto nos da una base, una línea de base también para actualizar regularmente la información que brindamos en el compendio, en el cual también quiero llamarles la atención sobre el capítulo 2, en el cual hacemos un estudio somero, ¿verdad?, del marco normativo y de las obligaciones generales de los estados en materia DESCA en el sistema interamericano. Y de esta forma reconocemos tanto la evolución normativa de los DESCA en el sistema interamericano, que tienen un origen que va a la carta misma, a la fundación de la propia Organización de los Estados Americanos. Es muy interesante leer la Carta de la OEA y reconocer cómo en 1948, en Bogotá, donde se adoptó tanto la Carta como la Declaración Americana, los estados americanos estuvieran ya pensando en términos de desigualdad social, en términos, por ejemplo, del capítulo 7 de la Carta, que incorpora toda una serie de compromisos relativos al derecho al desarrollo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en el artículo 34, los estados americanos se comprometieron a tomar medidas para dar una mayor justicia social al hemisferio americano y inclusive para generar una mejor distribución de la riqueza. Esto pasaba en 1948 y por eso digo que la génesis de los DESCA en el sistema interamericano se remonta a esa época, momento en el que también se adopta la Declaración Americana, que tiene una óptica de indivisibilidad de derechos humanos, al igual que la Universal. Llegamos al Pacto de San José de Costa Rica en 1969 y ahí observamos ese lamentable fenómeno de la bifurcación de los derechos humanos en dos grandes categorías, ¿verdad? Y los DESCA solo los encontramos en un artículo, que es todo un capítulo, el capítulo 3, artículo 26, que es el icono de los DESCA en el sistema interamericano, pensando en el Pacto de San José, y que justo en 2017, el mismo año que se creaba la Redesca, y creo que por eso y otras razones fue un gran año para la interamericanización de los DESCA y de su protección, la Corte adoptaba la opinión consultiva número 23 sobre el derecho al medio ambiente sano, ¿verdad?, en cuyo reconocimiento también nuestro sistema es pionero, y que hace solo unas semanas en Naciones Unidas se reconocía como derecho humano a través de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. En el sistema interamericano, el derecho al medio ambiente sano está reconocido en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador desde 1998 en un tratado. Está reconocido en cuanto a su importancia en la Carta Democrática Interamericana. Está también justiciabilizado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esto quiero subrayar esta nueva era, ¿verdad?, de justiciabilidad de los DESCA y de fortalecimiento de la agenda DESCA en el sistema interamericano de derechos humanos, que pasa tanto por la labor de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y acá voy a permitirme salir un poco del compendio para introducir
una información que también me interesa compartirles, ¿verdad? Como también de otro mecanismo bueno, del cual formo parte en representación de la comisión y que estoy presidiendo también desde octubre del año pasado, que es el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador. Un grupo de personas expertas que nos dedicamos a analizar al análisis de los informes nacionales que recibimos de los Estados miembros del protocolo, entre ellos México, y que por eso quería ponérselos también en el radar, porque merece igualmente una atención particular en términos de estudio de los DESCA en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Junto con este compendio, desde la Redesca, en estos 5 años que estamos a punto de conmemorar desde nuestra fundación, hemos venido trabajando en fortalecer esa agenda DESCA dentro de la comisión y dentro del sistema interamericano. Y cuando hablo del sistema interamericano, no hablo solamente de los órganos del sistema, sino hablo de nuestro hemisferio, hablo de los 35 estados que lo conforman, hablo de nuestro diálogo con los sistemas nacionales de protección de derechos humanos, y en ese esfuerzo pues produjimos este compendio, produjimos también el de derechos laborales y sindicales, un informe también muy importante que les pongo en el radar, porque es el primero de esta envergadura en el sistema sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos, que marca sin duda un hito también en la interamericanización de esta importante agenda en nuestra región. Y quisiera también pues poner a su disposición todo ese trabajo que ha hecho Redesca y ojalá haber logrado con esta presentación también estimular su interés para seguir estudiando sobre derechos humanos, antes que nada. Creo que esa es no solo una obligación universitaria, sino una oportunidad muy grande para cada una y cada uno de nosotros en términos de empoderamiento personal y colectivo. Entonces, quisiera ir cerrando mi presentación dejándoles ese mensaje de animarles al estudio de los derechos humanos, como no, desde la indivisibilidad de los mismos, como no, animarles mucho al estudio de los temas DESCA, porque son un área que sin duda está en el centro de nuestras vidas. O sea, ¿cómo vamos a vivir con dignidad si no tenemos agua potable, si no tenemos una alimentación saludable, si no tenemos un trabajo digno, si no tenemos un medio ambiente sano? O una vivienda digna. En ese sentido, pues ojalá que este compendio también les resulte interesante y para dejarles con el capítulo 5 sobre conclusiones, ¿verdad? Este compendio es una herramienta que queremos que sea una referencia para visibilizar y difundir los avances existentes en materia DESCA, que como les digo, hoy en día ya también han pasado a ser justiciables en el sistema interamericano de derechos humanos, y les hablaba del año 2017, donde también por primera vez la Corte Interamericana adopta una sentencia declarando justiciable el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, el caso Lagos del Campo versus Perú, y por ello que esta es una agenda efervescente en este momento del sistema interamericano y en realidad de nuestra aldea global, porque sin duda en el centro de las preocupaciones de cualquier persona, de cualquier estado, de cualquier comunidad hoy en día, pues está el derecho a la salud, que esta pandemia está poniendo en peligro, está el derecho al medio ambiente sano frente a los desafíos terribles de la emergencia climática, y la agenda DESCA realmente merece ser una agenda central para cualquier esfuerzo serio en la educación, en la promoción o la protección de los derechos humanos. Me despido pues con una cita de un instrumento interamericano que está lleno de esperanza, de la esperanza que tuvieron las personas que lo redactaron en 1948, cuando deseaban en su preámbulo que los pueblos americanos han dignificado a la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre, yo voy a decir de las personas, y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente,
y alcanzar la felicidad. Esto lo dijo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta es la crítica feminista que tengo, lógicamente entendiendo el tiempo que se adoptó la declaración y de la que sobre todo quiero significar esta apuesta a la felicidad, que creo que es la meta de cualquier persona a lo largo de su existencia y para cuyo sueño o cuya realización pues no podemos pensar sino en términos de dignidad humana y en términos de los derechos con los que nacemos, y esos derechos son todos. Muchísimas gracias, de verdad que un placer y ojalá que sigamos viéndonos. Les invito muy especialmente también a consultar nuestras redes sociales y estaremos siempre a disposición de la Universidad Autónoma de Chiapas, del señor rector, del doctor Enrique Pimentel, para seguir cooperando e identificando acciones conjuntas que favorezcan la protección de los Lesca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Le cedo el micrófono al señor rector para que él sea el portavoz del agradecimiento por tu conferencia. Pues gracias, Enrique. Pues Soledad, realmente después de escucharte, uno casi no puede perder tiempo de acercarse a ese compendio. Coincido claramente con mucho de lo que has dicho. Realmente eh, eh, es un mito que hay que superar, el hecho de que hay dos tipos de derechos humanos y que un tipo de derechos humanos se puede exigir y se puede hacer valer en un tribunal y otro tipo simplemente es una especie de buen deseo que está ahí en las cartas, pero pensado como pues casi algún día, en algunas condiciones, cuando todo cambie. Y en realidad esa necesaria desmitificación de la división entre generaciones o entre calidades de derechos tiene que superarse y además es algo que nos interesa mucho en América Latina, definitivamente. Al escucharte me doy cuenta que debemos hacer un esfuerzo más grande, un compromiso más activo en el estudio, en el conocimiento por parte de las nuevas generaciones de abogadas y de abogados. Pero no solo ellos, sino como tú has dicho, conocer de derechos humanos empodera, no es un tema solo de abogados. Ciertamente hay que partir del derecho, hay que conocer el derecho y entender la lógica, pero eso no quiere decir que quien no sea abogado no debe acercarse y conocer sus derechos y sus deberes, para hablar en términos de sistema interamericano. Eh, lo que has dicho sobre los desafíos actuales, además de este desafío conceptual que hay que superar y sobre todo se tiene que superar en las aulas. Y hablando de DESCA, pues el impacto del cambio climático y el COVID es muy importante. En esa lógica simplemente te quiero reiterar que de cara a los 50 años de esta universidad y además con la orgullosa tradición de haber empezado la formación en Derecho en esta región de México en 1678, como muy claramente, y agradecemos tu interés en esta universidad para acercarte a nuestra orgullosa facultad tricentenaria de Derecho, de la cual pues, tuve el honor de egresar hace ya algunos años. Quiero decirte que nos encantaría poder profundizar, trabajar en el tema. Piensa en esta universidad como un campo fértil que tiene mucha voluntad. Estoy seguro que la Facultad de Derecho, y no solo la facultad, sino tenemos otras instancias universitarias que están muy involucradas en la protección y en el estudio de los derechos humanos. En esa lógica, pues como te decía en un principio, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por pues esta responsabilidad de ser la relatora especial, la primera. Creemos que estás desarrollando un trabajo estupendo y este primer corte, este primer recuento que implica este compendio, pues es un trabajo que a todas luces hay que conocer, hay que estudiar, que afortunadamente el sistema interamericano todavía tiene, digamos, un corpus, un grupo de resoluciones tanto de Comisión Interamericana
como de corte manejable, que todavía uno se puede acercar, no es lo que pasa con otros sistemas que definitivamente uno se pierde en ese mar de, de declaraciones y criterios y jurisprudencia, y en ese sentido, pues estoy seguro que este compendio de DESCA puede ser una herramienta esencial, tanto para desmitificar eso como otro tipo de mitos donde se marca solamente la parte del derecho y no la parte de los deberes. Creo que podemos seguir trabajando mucho, tienes las puertas abiertas en esta universidad y de verdad que agradecemos mucho el hecho de que nos hayas dedicado un espacio en una agenda tan complicada como la que es tu agenda para acompañarnos y esperamos que poderte tener presente personalmente en esta universidad a la brevedad cuando tú puedas escapar. Muchísimas gracias de verdad, Enrique. Muchas gracias, señor rector. Pues no me queda más que reiterar el agradecimiento a la profesora Soledad García Muñoz por habernos dedicado unos minutos de su agenda. Esperamos que sea la primera de muchas jornadas de trabajo que seguramente incidirán de manera muy positiva en la formación de los estudiantes, catedráticos, investigadores de esta casa de estudios. Les quiero desear a todos muy buen día y por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias. Muchísimas